¿Qué harías si tu propio hijo te dijera que no quiere regresar a casa porque huele mejor la comida de los vecinos? Eso le pasó a don Evaristo, un herrero viejo, de manos rotas y esperanza cansada, que vivía en lo más olvidado del México profundo. Él ya se había resignado a la pobreza, pero esa confesión lo quebró. Después de años de trabajar sin ganar, de ver a su esposa enfermar por hambre y a su hijo tragarse el orgullo, pensó que su única salida era rendirse, hasta que, en lo profundo del bosque, un anciano le pidió algo que parecía imposible. Lo que ocurrió después no fue milagro, fue una prueba de humildad, gratitud y lágrimas verdaderas. Suscríbete antes de empezar, porque esta historia podría mostrarte que lo que hoy te duele, quizá mañana sea lo que te bendice. Enclavado entre cerros resecos y caminos sin pavimentar, San Nicolás del Monte parecía un pueblo detenido en el tiempo. Las casas eran de adobe, con techos de lámina que al mediodía convertían cada cuarto en un horno. Por las calles corría el polvo como si fuera parte de la rutina. Las gallinas picoteaban a sus anchas, los perros dormían en las esquinas y los niños jugaban descalzos entre piedras y basura. Allí vivía don Evaristo, un hombre de rostro curtido por el sol, manos llenas de callos y ojos que alguna vez brillaron de ilusión. Era el herrero del pueblo, oficio que heredó de su padre y que había tratado de mantener a flote con dignidad, aunque cada año se hiciera más difícil. Su taller era una estructura improvisada con láminas oxidadas, costales rotos y pedazos de madera vieja. Dentro, un yunque agrietado, un martillo desbalanceado y una forja que apenas respiraba carbones vivos. Todo lo que tenía estaba ahí. Su historia, su lucha, su cansancio. Cada mañana, don Evaristo se levantaba antes de que cantara el gallo. No lo hacía por entusiasmo, sino por la costumbre de quien ha aprendido a trabajar antes que a soñar. Salía de su casa en silencio, con una camisa descolorida, un sombrero roto y los mismos pantalones de mezclilla parchados que usaba desde hacía años. En el pequeño hogar lo esperaba Luz Helena, su esposa, mujer fuerte, callada, de rostro sereno, pero ojos tristes. Siempre le alistaba un café ralo, hecho con los últimos granos que quedaban. No alcanzaba para pan, ni para azúcar. Aún así, ella lo despedía con una sonrisa forzada, como quien todavía quiere creer. Don Evaristo se perdía entre la neblina matinal del pueblo, cruzando por la placita, donde ya los vecinos montaban sus puestos de verduras, hierbas y pan casero. Nadie lo saludaba con entusiasmo. Algunos lo ignoraban, otros murmuraban detrás. En el fondo, lo veían como un hombre vencido, alguien con quien no convenía juntarse mucho, porque arrastra mala suerte, decían. Y es que, en los últimos años, la suerte parecía haberle dado la espalda. Los encargos cada vez eran menos. El dinero no alcanzaba. Las piezas que hacía se rompían, las herramientas se desgastaban, y las puertas del taller se abrían más por costumbre que por necesidad. A pesar de todo, Evaristo no se quejaba. Nunca fue hombre de palabras. Su vida era trabajar, aguantar y volver a empezar. Con el martillo en mano, se sentía útil, aunque el mundo no se lo reconociera. Golpe tras golpe, moldeaba no solo el metal, sino su propia resistencia al abandono. En las tardes, regresaba a casa con las manos tiznadas y la frente sudada. Cruzaba la puerta y apenas tenía fuerza para hablar. Se sentaba en la silla de madera, observando cómo Luz Helena cocinaba con lo poco que había, y cómo Mateo, su hijo de 10 años, jugaba en silencio en el rincón. Mateo había nacido en ese mismo pueblo, entre carencias y promesas rotas. Era un niño noble, de mirada viva, pero cuerpo flaco. Desde pequeño supo que en su casa se vivía diferente, que el lonche no era como el de sus amiguitos, que el cumpleaños se celebraba con abrazos y no con pasteles. Pero don Evaristo, pese a todo, lo amaba profundamente y trabajaba con la esperanza de que, al menos él, pudiera romper el ciclo de pobreza que lo había perseguido toda la vida. Quería verlo estudiar, crecer, tener una vida distinta,
Por las noches, el taller quedaba en silencio. Solo el crujido de los insectos y el ulular del viento acompañaban sus pensamientos. A veces, Evaristo se quedaba sentado ahí, solo, mirando al cielo. Pensaba en lo mucho que había aguantado, en lo poco que tenía, y en cómo, a pesar de todo, no perdía del todo la esperanza. Porque en el fondo, aunque se sintiera invisible para el pueblo, todavía quería creer que un acto bueno, una chispa, algo, podría cambiar su destino. Esa tarde, al regresar del taller, don Evaristo apenas arrastró los pies para entrar a su casa. Un aire denso, casi sin oxígeno, llenaba el pequeño cuarto. Luz Helena removía algo en una olla vieja sobre la estufa de leña. No había carne, no había frijoles, solo agua caliente con un poco de masa disuelta y sal. A eso le llamaban sopa de resistencia. Mateo estaba sentado en el suelo, dibujando con un palito sobre la tierra. Sus rodillas estaban raspadas, sus uñas negras de tanto jugar en la calle. Pero lo que más llamaba la atención no eran sus manos sucias, sino sus ojos, apagados, distraídos y vacíos. ¿Comiste algo hoy, hijo?, preguntó Evaristo, sin muchas esperanzas. Una tortilla con sal. En la mañana, respondió el niño, sin dejar de mirar el suelo. Luz Helena bajó la cabeza. No había forma de endulzar la verdad. Todo se había acabado. No quedaba ni un chile en la alacena, solo medio kilo de maíz y algo de sal. Lo poco que tenían, lo iban estirando como chicle para sobrevivir. No para vivir, solo para resistir. Mañana voy a ver si me dan fiado en la tienda, murmuró ella como si hablara consigo misma. Ya no me quieren fiar, Luz. El don Rómulo me dijo que primero pague lo que debo. Me dio pena. Me salí sin comprar nada. Mateo se levantó despacio, como si cargara más años de los que tenía. Se acercó a su papá y, sin mirarlo a los ojos, soltó la pregunta que partiría todo. Papá, ¿por qué en esta casa nunca huele rico? Evaristo sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Lo miró. Su hijo no hablaba desde la malicia. Era una pregunta genuina, brutalmente honesta, de esas que solo los niños pueden hacer. En la casa de doña Petra, cuando cocinan, todo el barrio huele rico. A carne, a pollo, a arroz con jitomate. Yo paso por ahí y se me hace agua la boca. A veces me dan ganas de quedarme allá. Luz Helena giró de inmediato. La cuchara de madera cayó al suelo. Lo miró con los ojos llorosos. Una vez sí me acerqué, mamá. Solo quería oler, pero me vieron, me dijeron que no me arrimara, que aquí en esta casa todo lo pedimos, y que, si volvía, me iban a correr. El silencio llenó la casa como humo espeso. Nadie dijo nada. Ni Evaristo, ni Luz Helena, ni Mateo. Solo se escuchaba el hervor triste de la olla vacía. No te preocupes, hijo. Un día vamos a cocinar mejor que nadie en este pueblo. Vas a ver, dijo Evaristo, tragando su llanto. Mateo asintió, pero no con esperanza, sino con resignación. Después se metió al catre con un trapo viejo como sábana. No pidió cena. No porque no quisiera, sino porque sabía que no había. Luz Helena se acercó a su esposo. Te juro que hago todo lo que puedo, pero ya no sé si esto es vivir, Evaristo. Ya no sé si esto es vida para un niño. No me digas eso, por favor. Si tú te caes, yo me derrumbo. ¿Y tú crees que no me caigo, Evaristo? Me estoy cayendo todos los días, solo que disimulo porque tú llegas más roto que yo. Pero yo también estoy cansada. Yo también tengo hambre. Evaristo la abrazó. Era un abrazo de derrota, no de consuelo. Un abrazo de esos que se dan cuando ya no hay nada más que ofrecer. Esa noche, mientras el niño dormía y el viento golpeaba las paredes de lámina, Evaristo se quedó sentado viendo la olla vacía. Y pensó, ¿qué he hecho mal? ¿Dónde fue que me perdí? Pero no halló respuestas. Solo el eco de una pregunta. ¿Por qué en esta casa nunca huele rico? A la mañana siguiente, don Evaristo se levantó con el cuerpo entumido y el alma en ruinas. No había dormido. Las palabras de su hijo lo habían perseguido toda la noche. Su promesa, un día cocinaremos mejor que nadie, le parecía ahora una mentira dicha con buena intención, pero vacía. Salió al taller
como cada día, con el mismo sombrero viejo y el corazón arrastrando tristeza. Cruzó la calle en silencio, sin mirar a nadie. Pero esta vez algo cambió. Las miradas de los vecinos eran más evidentes, más juzgonas. «Ahí va el que da lástima», susurró alguien. «Dicen que su hijo fue a olfatear comida ajena». «Qué pena», murmuró otra voz. Don Evaristo fingió no escuchar, pero las palabras calaban más que un martillazo en la mano. Llegó a la herrería, abrió las puertas oxidadas, sacó el martillo y comenzó a trabajar, o al menos a intentar. Pasaron las horas y no llegó nadie. Ni una bicicleta con la cadena rota, ni una azada para afilar. Nada. El calor aumentaba y el hambre también. La cabeza le zumbaba. Hasta que escuchó una voz familiar. «¿Qué te pasa, Evaristo? Hoy ni el martillo suena como antes», dijo don Teófilo, el jefe del pueblo, con una sonrisa incómoda. Evaristo lo miró, agotado. «No pasa nada, don Teófilo. Solo estoy cansado. A veces siento que el pueblo ya no confía en mí». «¿Y tú crees que es mentira?», interrumpió Tomás, el entrometido del pueblo que siempre aparecía donde no lo llamaban. «Mira, Evaristo, no es por ofender, pero la verdad es que tu presencia ya da mala espina. Desde que llegas, a todos se les arruina algo. No se vende, no se cosecha, no se gana. ¿Y qué tengo yo que ver con eso?», respondió Evaristo con voz quebrada. «Algunas personas traen la sal en la sangre, y tú estás salado hasta los huesos. No lo digo yo, lo dice el pueblo». Don Teófilo rió por lo bajo, como si el comentario hubiera sido una broma. «Tomás, ya déjalo», dijo, aunque no lo detuvo realmente. «Vámonos. Aquí ya no hay nada que ver». Ambos se alejaron riendo, mientras Evaristo se quedaba parado, con el martillo en la mano y el alma hecha polvo. Volteó al cielo. Las nubes se movían lentas, como si también lo ignoraran. «¿De verdad nací para esto? ¿Para ser la burla del pueblo?», susurró, con los ojos húmedos. Regresó a casa con las manos vacías. Otra vez. Luz Helena lo esperaba sentada en la entrada. Mateo dormía sobre una manta, cubierto del polvo con una playera que le quedaba chica. «¿Cómo te fue?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Evaristo no contestó. Se sentó a su lado. Cerró los ojos. «Hoy también me humillaron, como si yo fuera culpable de todo lo que no funciona en este pueblo, como si mi existencia fuera una desgracia. No digas eso. Tú no has hecho nada malo. ¿Y de qué sirve eso, Luz? ¿De qué sirve no robar, no mentir, no fallar, si igual terminamos en la miseria?» Ella no supo qué responder. Esa noche cenaron lo mismo que en la mañana. Nada. Solo un poco de agua caliente con sal. Ni Mateo preguntó. Solo tragó saliva. Sabía que si hablaba, su mamá lloraría. Y si lloraba, su papá se rompería. Don Evaristo se recostó sin desvestirse. El cuerpo le dolía menos que el alma. Pensó en el taller vacío, en las risas del jefe del pueblo, en la frase de Tomás. Algunos nacen salados. Y por primera vez en su vida, Evaristo sintió que quizás tenían razón. Don Evaristo salió de su casa antes de que el sol asomara siquiera una línea de luz sobre los cerros. No había dormido. La voz de Mateo diciendo «¿Por qué aquí nunca huele rico?», seguía golpeándolo por dentro como un mazo. Las burlas del pueblo también. Lo que Tomás dijo sobre su mala suerte. La risa de don Teófilo. El silencio de Luz Helena intentando ser fuerte cuando ya no podía. Caminó sin rumbo fijo, con los ojos hinchados y la garganta cerrada. El aire frío de la madrugada se colaba entre su ropa desgastada, haciéndolo tiritar. Cada paso se sentía como si cargara costales de piedra. Pasó frente a su taller y no tuvo el valor de entrar. Le dolió ver la puerta vieja, descuadrada, como si él mismo estuviera igual de torcido. Siguió avanzando. La plaza estaba vacía. El kiosco, las bancas cuarteadas, el polvo acumulado en el piso. Todo parecía burlarse de él. Hasta los perros parecían evitar su mirada. «¿Qué hice mal?», pensó. «¿En qué momento me convertí en el hombre del que todos se ríen?». Cuando salió del pueblo,
El sol comenzó a teñir el cielo de naranja. A lo lejos, las montañas se levantaban como gigantes silenciosos. Él siguió caminando hacia allá. No sabía por qué. Solo sabía que no quería estar cerca de nadie. No quería que su esposa lo viera derrotado. No quería que su hijo lo viera vacío. Llegó a un sendero seco, estrecho, lleno de piedras sueltas y arbustos espinosos. El silencio era tan profundo que podía escuchar sus propios pensamientos, y eran terribles, cada uno más oscuro que el anterior. Tal vez, murmuró, tal vez ya no hago falta. La frase salió sola, pero en cuanto la escuchó, sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era que quisiera morir, era que ya no sabía cómo vivir. Ya no sabía cómo cargar la pobreza, la burla, la vergüenza de no poder alimentar a su familia. Se sentó sobre una roca. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero se las tragó. No quería llorar, no quería sentir, pero ahí, en medio de la nada, sin nadie alrededor, sin la mirada de Mateo ni la fortaleza forzada de Luz Helena, se quebró. Lloró como un niño perdido en un mercado, como un hombre que ya no ve salida, como un padre que se siente menos que un padre. Lloró con rabia, con cansancio, con miedo. El viento levantó polvo alrededor, las hojas secas crujieron. ¿Por qué me pasa esto?, sollozó. ¿Qué hice mal para merecer tanto? Nadie respondió. El cerro solo escuchó. Don Evaristo respiró hondo. Intentó calmarse, pero su pecho seguía apretado. Se levantó. Caminó unos pasos más hacia la zona más profunda del cerro, y entonces escuchó algo. Un gemido leve y doloroso. Se detuvo. Parpadeó tratando de saber si su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero ahí estaba de nuevo. ¿Hay alguien?, susurró una voz débil. Evaristo se tensó. Miró hacia los matorrales. El sonido venía de ahí. Caminó con cautela, separando ramas con las manos. El sonido se volvió más claro. «Por favor», dijo la voz. Evaristo dio un último paso y lo vio. Un anciano, tirado entre piedras y espinas, con la ropa rasgada y el pie claramente lastimado. Tenía la piel quemada por el sol y los labios partidos. Parecía llevar horas, quizá un día entero ahí. «¡Santo Dios!», exclamó Evaristo. «¿Qué le pasó?». El anciano levantó apenas la mirada. No había magia en sus ojos. No había misterio, solo dolor y humanidad. Me caí tratando de cruzar este cerro. No he podido levantarme. No he tomado agua desde ayer. Pensé que aquí acabaría. El corazón de Evaristo dio un vuelco. En medio de su propia oscuridad, estaba frente a alguien que sufría más que él. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló junto al hombre. «No se preocupe, señor. No lo voy a dejar aquí solo». Y sin saberlo, sin imaginarlo, ese momento iba a cambiarlo todo. Don Evaristo se acercó más al anciano, cuidando de no lastimarlo. El hombre respiraba con dificultad, pero estaba consciente. Tenía el rostro cubierto de polvo y sudor. Su camisa estaba desgarrada y una de sus piernas presentaba un golpe tan fuerte que había provocado una inflamación enorme. «¿Cómo terminó aquí, señor?», preguntó Evaristo, tratando de ayudarle a incorporarse un poco. «Vengo de un pueblo al otro lado del cerro», respondió el anciano con la voz ronca. «No hay camino directo, así que intenté cruzar por aquí. Me resbalé, y desde entonces no he podido moverme. Pensé que nadie pasaría». La confesión hizo que el corazón de Evaristo se apretara aún más. Él había caminado hacia ese cerro, buscando desaparecer. Y sin querer, había llegado al único lugar donde alguien necesitaba justamente lo contrario. «Ayuda. Necesita agua», dijo Evaristo, mirando los labios secos del anciano. «Sí», asintió el hombre. «No he probado ni una gota desde ayer. Y creo que, si no tomo agua pronto, no voy a sobrevivir». Evaristo miró alrededor. El cerro estaba seco. No había plantas verdes, ni arroyos, ni nada que indicara la presencia de agua cercana. «Hay un pequeño manantial más abajo», dijo el anciano. «Lo vi cuando subí, pero ahora no puedo moverme. Si pudiera traerme un poco». Evaristo dudó un instante. Su mente aún cargaba todas las sombras que lo habían traído hasta allí.
Pero al ver al anciano, algo se movió dentro de él, como si ayudar a ese hombre fuera, en cierto modo, ayudarse también a sí mismo. «No se preocupe», dijo finalmente. «Voy a traerle agua». «Gracias, hijo», susurró el viejo. «No sabes lo que esto significa para mí». Evaristo se levantó y comenzó a bajar por la ladera. El camino era empinado, con piedras sueltas que hacían cada paso peligroso. Pero él avanzaba con determinación, como si su cansancio hubiera quedado atrás. Sentía que por primera vez en días estaba haciendo algo que tenía sentido. Mientras caminaba, pensó en Mateo. Pensó en cómo un niño, a pesar de su hambre, seguía siendo noble. Pensó en Luz Helena, siempre tratando de sostenerlo aunque ella también estuviera rota. Y por primera vez entendió algo. A veces uno se hunde tanto en su dolor que deja de ver que otros también están luchando. Y ayudar a alguien más puede ser la cuerda que te saque del pozo donde tú mismo caíste. Tras 15 minutos de camino, encontró el manantial. Era pequeño, poco profundo, pero suficiente para lo que necesitaba. Se agachó, llenó sus manos y bebió un poco. El agua estaba fresca, como un descanso inesperado. Buscó una botella, pero no tenía. Solo encontró una lata vieja tirada entre las piedras. La enjuagó bien y la llenó con cuidado. Cuando empezó a subir de nuevo, el sol ya estaba alto. El calor era abrasador, pero no se detuvo. Sentía que algo lo impulsaba. No sabía qué. Tal vez el simple deseo de no fallarle a alguien más. Al llegar al claro, vio al anciano recostado donde lo había dejado, con los ojos entrecerrados. Evaristo se apresuró. «Aquí tiene, señor. Tome agua», dijo acercándole la lata. El anciano bebió despacio, como si cada sorbo fuera un regalo divino. Sus manos temblaban, pero no por miedo, por alivio. «Gracias», dijo, limpiándose la boca. No todos se detienen a ayudar a un viejo tirado en el cerro. La mayoría sigue de largo. Ser pobre, débil o cansado, a veces te vuelve invisible. Evaristo sintió un golpe en el pecho. Él también se había sentido invisible toda su vida. «No podía dejarlo aquí», respondió. «Yo sé lo que es sentirse abandonado». El anciano lo miró de una forma distinta, como si hubiera entendido algo profundo. «¿Sabes?», dijo. «A veces, cuando uno está a punto de rendirse, la vida te pone frente a alguien que te necesita, no para salvarlo a él, sino para salvarte a ti». Evaristo no supo qué decir. Solo bajó la mirada. «Tu corazón está cansado, hijo», añadió el anciano. «Pero todavía sirve, todavía da, todavía puede cambiar cosas». El aire se volvió más ligero, como si sus palabras hubieran abierto una ventana dentro de él. Evaristo respiró hondo. Por primera vez, sintió que quizás no estaba completamente perdido. El anciano terminó de beber. La lata, aunque improvisada, había cumplido su misión. Sus manos seguían temblorosas, pero su mirada estaba más clara. Respiraba con más calma, y sus palabras ya no salían entrecortadas. «Gracias, hijo. De verdad», dijo, con un suspiro profundo. «Esta agua me devolvió el alma». Don Evaristo se quedó a su lado, en cuclillas, limpiándose la frente con la manga. El sol estaba en su punto más alto, y el calor caía como plomo sobre sus espaldas. Pero no se quejaba. Había algo diferente en su pecho, algo parecido a alivio, o tal vez a sentido. «¿Tiene familia?», preguntó. «Sí. Bueno, tenía. Mis hijos viven lejos, casi no los veo. Vivo solo en un ranchito al otro lado del cerro. Venía caminando porque escuché que en este pueblo había trabajo. Algo sencillo, cuidando unas tierras. Pero ya ves, ni eso logré». Evaristo miró la pierna del anciano. Seguía hinchada, y cada intento de moverse le provocaba un gesto de dolor. «No creo poder moverme por mí mismo», dijo el hombre bajando la vista. «Si me dejas aquí lo entenderé. Ya hiciste más que suficiente». Evaristo sintió un nudo en la garganta. El cansancio pesaba, su cuerpo estaba agotado, tenía hambre. No había comido nada ese día, y todavía debía regresar al pueblo, ver a su familia, fingir que todo estaba bien.
pero algo dentro de él no lo dejaba marcharse. «No puedo dejarlo solo», respondió con voz firme. El anciano lo miró con sorpresa. «Pero, ¿qué vas a hacer?» Evaristo respiró hondo. Miró alrededor. A lo lejos, distinguía el sendero que lo había traído hasta ahí. «Voy a cargarlo hasta la vereda principal. Desde ahí, puedo buscar ayuda en el pueblo. Tal vez alguien con un burro, una carretilla, algo». «Estás loco, hijo. No vas a aguantar con este calor, y si te pasa algo... Si yo estuviera tirado aquí, usted me habría ayudado también, ¿o no?». El viejo sonrió, con una mezcla de gratitud y nostalgia. Sí, sí lo habría hecho. Don Evaristo se preparó. Quitó su camisa para proteger los brazos del anciano del sol y la colocó sobre sus hombros. Luego, con cuidado, lo ayudó a incorporarse. El anciano se quejaba, pero no se resistía. «Apóyese en mí». Poco a poco, paso a paso, comenzaron a avanzar. El peso era mucho. Evaristo sentía que las piernas le flaqueaban, pero no se detuvo. Cada paso era una batalla contra el dolor, contra el sol, contra la fatiga acumulada de días, semanas, meses, tal vez años de cargar su propia miseria. Pensaba en Mateo, en su mirada triste, en su estómago vacío. Pensaba en Luz Helena, sosteniendo todo sin fuerzas. Y ahora pensaba en este hombre, desconocido, débil, pero con el mismo derecho de ser ayudado que cualquiera. A mitad del camino, sus pies ya le dolían, la espalda ardía, el sudor le bajaba por los ojos, pero seguía. No por heroísmo, no por gloria, simplemente porque sentía que no podía hacer otra cosa. «Tienes un corazón valiente», dijo el anciano con voz temblorosa. «No sé quién te rompió por dentro, pero aún tienes piezas buenas». Evaristo no respondió. Solo apretó la mandíbula. Sentía que si hablaba, lloraría. Tras un esfuerzo monumental, llegaron al borde del sendero. Allí, bajo la sombra mínima de un árbol, dejó al anciano recostado sobre unas rocas planas. «Espéreme aquí. Voy por ayuda», dijo. «No tardes mucho, hijo, pero si tardas... No te sientas culpable, ya hiciste más de lo que nadie ha hecho por mí en años». Evaristo asintió. Y entonces corrió. Corrió cerro abajo con un solo pensamiento. No iba a fallarle a ese viejo. Y mientras corría, sintió que algo dentro de él había comenzado a cambiar. Don Evaristo no sabía de dónde sacó las fuerzas, pero corrió. El camino cuesta abajo era pedregoso, y cada paso lo ponía en riesgo de caer. Pero no se detuvo. Pensaba en el anciano esperando, en su promesa. Y también pensaba en algo más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía útil. Al llegar al borde del pueblo, vio a don Roque, un campesino de edad con un burro. Era conocido por vender leña y por tener un carácter firme, pero justo. «¡Don Roque!», gritó Evaristo agitado. «Por favor, necesito ayuda». El hombre lo miró con recelo. «¿Qué te pasa, Evaristo? ¿Ahora qué traes?» «Hay un señor herido en el cerro. Está solo, deshidratado. No puede caminar. Yo lo encontré, le di agua, pero necesito llevarlo al pueblo. No puedo cargarlo más». Don Roque se quedó en silencio. Observó el sudor que le corría por la cara, la desesperación en los ojos, la ropa empolvada. «¿Y tú por qué te andas metiendo en esas cosas?» «No lo sé, pero no puedo dejarlo ahí». Roque frunció el ceño, pero asintió con la cabeza. «Súbete. Vamos a buscarlo». El camino de regreso fue más lento. Cuando llegaron, el anciano seguía en el mismo lugar, recostado bajo la sombra. Apenas vio a Evaristo, intentó sonreír. «Volviste. Sabía que lo harías». «Aquí está la ayuda», respondió él, ayudándole a subir al burro. Ya de vuelta en el pueblo, varias personas los vieron pasar con asombro. Nadie entendía qué hacía don Evaristo cargando a un extraño en burro. Algunos murmuraban. Otros solo observaban en silencio. Lo llevaron al pequeño dispensario del pueblo. La enfermera, al ver el estado del hombre, lo recibió sin preguntas. Le dieron suero, vendaron su pierna y le pusieron una inyección para el dolor. Evaristo se quedó sentado en una esquina, esperando.
No se había dado cuenta de que estaba completamente empapado de sudor, ni que tenía raspones en los brazos. No sentía dolor físico, solo sentía una extraña paz. Evaristo se levantó, entró al cuartito donde el anciano descansaba. Estaba más despierto, con algo de color en las mejillas. «Te debo la vida, hijo», dijo el anciano tomándole la mano. «No me debe nada, solo hice lo que tenía que hacer». «No, tú hiciste lo que pocos hacen, ayudar sin pedir nada. Yo he conocido a mucha gente en mis años y casi nadie lo haría». Evaristo bajó la mirada. Se sintió incómodo con el elogio. «¿Cómo se llama, señor?» «Mi nombre es Esteban, Esteban Mendieta». El nombre no le sonó conocido. «Yo soy Evaristo». El anciano sonrió. «No soy de aquí, vengo de un pueblo más al norte, pero lo que no te dije es que no vine solo por trabajo. En realidad, estaba buscando a alguien que pudiera encargarse de unas tierras que me dejó mi hermano. Falleció hace unos meses. Yo no tengo fuerzas para trabajarlas, ni hijos que quieran ayudar. Así que vine buscando a alguien bueno, alguien decente». Evaristo frunció el ceño. «¿Y por qué usted...?» «Porque antes de caer me dijeron en el camino que había un herrero en este pueblo, pobre pero honrado, y quise comprobarlo». «¿Está diciendo que me buscaba a mí?» «No lo sabía hasta hoy, pero después de lo que hiciste, no tengo duda». Evaristo se quedó en silencio. No entendía. ¿Era una coincidencia? ¿Una prueba? «Quiero darte esas tierras, Evaristo. No como regalo, sino como oportunidad. Tú decides si las trabajas, si las alquilas, si las vendes, pero están en regla, y si tú las aceptas, sé que no se perderán. No sé qué decir. Solo dime que las vas a usar para bien». Evaristo respiró hondo. Sintió algo en su pecho que no sabía describir. Gratitud, humildad, o tal vez ambas. «Sí, señor, claro que sí». Esteban sonrió, y Evaristo sintió que, sin buscarlo, su vida acababa de girar. Cuando don Evaristo salió del dispensario, el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros. La luz naranja bañaba las calles polvorientas del pueblo, creando sombras largas que parecían seguirlo mientras caminaba. Pero esa tarde no caminaba cabizbajo, ni derrotado. Caminaba con la mente llena de preguntas. Y con algo que hacía mucho no sentía: esperanza. La noticia se regó más rápido que el viento. ¿Ya supieron? Dicen que el herrero rescató a un viejo que ni es de aquí. ¿Y qué creen? Que ese viejo le quiere dejar tierras. ¿Tierras? ¿A Evaristo, al que no puede ni mantener su propia casa? Algo raro trae ese viejo. Yo digo que Evaristo se lo encontró, pero para aprovecharse. No, hombre, si ese herrero tiene una suerte tan mala que ni aunque le regalen tierra va a levantar. Los murmullos crecían. La gente lo miraba al pasar, unos con curiosidad, otros con burla, otros con abierta desconfianza. En San Nicolás del Monte nadie podía recibir algo bueno sin que los demás lo cuestionaran. Evaristo llegó a su casa. Luz Helena lo esperaba en la puerta, nerviosa. «¿Qué pasó? ¿Por qué te tardaste tanto?» Mateo estaba preocupado. Antes de responder, él respiró hondo, la miró a los ojos, y por primera vez en meses, le sonrió de verdad. «Encontré a un señor herido en el cerro, lo ayudé, y dice que quiere dejarme unas tierras». Luz Helena parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido. «¿Cómo? ¿Qué tierras?» «Del otro lado del cerro, de su hermano. Dice que no tiene quien las cuide y que yo soy la persona indicada». Ella se llevó la mano al pecho. «Evaristo, ¿estás seguro de lo que escuchaste?» «Nunca había estado más seguro». Mateo salió con los ojos iluminados. «¿Tierra, papá? ¿Como los ranchos donde siembran maíz?» Él lo tomó por los hombros. «Sí, hijo. Tal vez podamos sembrar algo. Tal vez esto sea el comienzo de algo bueno». Pero la alegría duró poco. A la mañana siguiente, mientras Evaristo regresaba al taller, Tomás lo interceptó en la plaza. «Mira nada más quién reapareció. El héroe del cerro», dijo con sarcasmo. Evaristo no respondió. No quería problemas. «A ver, herrero», continuó Tomás, dando un paso adelante. «¿Qué tranza con eso de las tierras? ¿Qué le hiciste al viejo para que te las quiera dar?» «Yo no le hice nada»,
respondió Evaristo sereno. Solo lo ayudé. Un grupo de vecinos se fue acercando. Entre ellos, don Teófilo, que lo miraba con los brazos cruzados. ¿Ayudar?, se burló Tomás. Tú no ayudas ni a tu propia familia. Siempre estás pidiendo fiado. ¿Y ahora muy caritativo? Evaristo apretó los puños, pero se contuvo. Ese hombre estaba herido. No podía dejarlo ahí tirado. ¿Y qué ganaste con eso?, metió don Teófilo. Las tierras del viejo ni siquiera sabemos si existen. Y si existen, ¿qué vas a hacer tú con ellas? ¿Morirte de hambre allá también? Las risas estallaron entre algunos vecinos. Evaristo sintió el mismo nudo en el pecho que tantas veces lo había ahogado, pero esta vez no bajó la mirada. Voy a hacer lo que pueda con ellas, respondió con calma, porque aunque ustedes no lo crean, todavía puedo hacer algo. Tomás chasqueó la lengua. Pues a ver cuánto duras. Pero en ese momento, una voz ronca se escuchó detrás del grupo. Dura lo que tenga que durar, y más que cualquiera de ustedes. Era Esteban, apoyado en un bastón improvisado, acompañado por la enfermera. Todos se sorprendieron al verlo caminar por la plaza. Este hombre, dijo Esteban señalando a Evaristo, me salvó la vida. Mientras ustedes estaban aquí, sentaditos, chismeando, él cargó mi peso por el cerro. Me dio agua cuando estaba deshidratado y me trató como persona, no como estorbo. Hubo silencio. Si él quiere mis tierras, serán suyas, y si no las quiere, lo comprenderé. Pero se las ofrecí porque vi algo que ustedes no ven, un corazón que, aunque esté cansado, sigue siendo bueno. La plaza quedó muda. Tomás retrocedió. Don Teófilo se quedó sin palabras. Evaristo, sin buscarlo, había recuperado lo que la pobreza le había arrebatado. Respeto. Y aunque todavía no lo sabía, este sería apenas el primer paso de un cambio mayor. Pasaron 2 días desde que Esteban defendió a don Evaristo en la plaza, y aunque el murmullo en el pueblo no cesaba, algo en el aire había cambiado. Las miradas ya no eran solo burlonas. Algunas se llenaban de respeto, otras de duda, y unas cuantas de envidia silenciosa. En casa, el ambiente también era distinto. Luz Helena cocinaba con un poco más de entusiasmo. Mateo, sin entender del todo, sonreía más. Y don Evaristo, aunque aún no cantaba victoria, comenzaba a mirar el futuro con menos temor. Dijo que hoy vendría alguien a hablar con nosotros, comentó Evaristo esa mañana mientras se ajustaba la camisa. Del tema de las tierras. ¿Y tú qué piensas hacer, Evaristo?, preguntó su esposa con un tono mezcla de ilusión y miedo. No lo sé, Luz, no sé ni sembrar, pero siento que si esto llegó hasta mí, no fue casualidad. A media mañana, una camioneta polvorienta llegó hasta la puerta. Bajó de ella un hombre trajeado, de mediana edad, con una carpeta bajo el brazo y expresión seria pero amable. ¿Don Evaristo? Buenos días. Soy el licenciado Gutiérrez. Don Esteban me pidió que viniera. Luz Helena salió con un delantal en las manos, sorprendida. Mucho gusto. Pase, por favor. El hombre entró y colocó la carpeta sobre la mesa de madera. Mateo se asomaba desde la puerta con curiosidad. Estas son las escrituras de las tierras que don Esteban desea transferirle. Él ya firmó la intención de donación. Lo único que falta es su firma y una visita al municipio vecino para sellar el trámite. Evaristo miró los papeles como si fueran de otro mundo. ¿Y esto es legal? Completamente. Son tierras registradas, sin deudas ni litigios. Más de 4 hectáreas. Tienen agua y aunque están descuidadas, son fértiles. ¿Y si no sé qué hacer con ellas? Don Esteban mencionó eso. Por eso también nos pidió que le explicáramos opciones. Puede trabajarlas, rentarlas a algún agricultor de confianza o incluso buscar un crédito productivo. Luz Helena lo miró. Evaristo respiró profundo. No entendía cómo había pasado todo tan rápido, pero sentía que debía aceptar. Está bien, vamos al municipio. El trayecto fue largo. El pueblo vecino tenía más movimiento, más autos, más edificios. En una oficina sencilla pero limpia,
Evaristo firmó los papeles que cambiarían su historia. Cuando regresaron, Esteban lo esperaba en su casa. «Ya lo hiciste, ¿verdad?», dijo con una sonrisa. «Sí, ya firmé». El anciano asintió. «Ahora empieza lo difícil. No dejar que el miedo te paralice. No tienes que hacerlo todo solo. Aprende, pregunta, equivócate, pero hazlo». «¿Y por qué a mí, don Esteban? Hay gente en el pueblo con más experiencia, más recursos. Porque ellos no cargaron a un viejo por el cerro. Porque ellos no miran a otros con respeto. Tú hiciste lo correcto sin esperar recompensa, y por eso la recibiste». Evaristo guardó silencio. No sabía si merecía tantas palabras, pero algo dentro de él comenzó a afirmarse. A los pocos días, las conversaciones en el pueblo cambiaron. «Pues sí, firmó, ¿eh? Dicen que ya va a empezar a limpiar la tierra. Se juntó con gente del municipio para ver si puede sembrar maíz. ¿Y qué creen? El hijo hasta anda contento, que va a ayudarle al papá. Tomás, al ver todo eso, solo escupía al piso. A ver cuánto le dura el gusto». Don Teófilo, en cambio, solo callaba. En casa, Mateo dibujaba surcos sobre la tierra con un palo, imitando el movimiento de arado. Luz Helena cocía frijoles con un aroma distinto. Ya no era resignación, era esperanza. Evaristo pasaba más tiempo fuera, con las manos en la tierra. Preguntaba a campesinos, leía panfletos, escuchaba consejos. Era torpe, sí, pero tenía una voluntad que nunca antes había sentido. Y cada noche, cuando se acostaba en su camita vieja, con la espalda molida pero el alma en paz, pensaba: no sé si esto funcione, pero al menos por primera vez estoy intentando vivir, no solo sobrevivir. Lo que no sabía era que esa decisión iba a abrir puertas que nunca imaginó. Era un miércoles por la tarde. Don Evaristo volvía de recorrer sus nuevas tierras. Traía en el morral unas muestras de tierra que un campesino le había aconsejado llevar a revisar. A pesar del sol ardiente y las botas llenas de lodo, se sentía lleno. Al llegar a casa, encontró a Luz Helena esperándolo con el ceño fruncido y una nota en la mano. «Vinieron del municipio, dejaron esto». Evaristo tomó el papel. Lo leyó en silencio. «Se le solicita comparecer con carácter urgente en la oficina del alcalde Rosales. Motivo: solicitud personal. Presentarse mañana, 10:00 am». «¿Tú hiciste algo?», preguntó ella nerviosa. «No que yo sepa, pero si es del municipio, hay que ir». La noticia corrió rápido por el pueblo. «¿El alcalde? ¿Y para qué lo quiere ver?». «Eso no es buena señal. Nadie cita así nomás a un herrero fracasado. O lo van a multar, o le quieren quitar la tierra». Evaristo no durmió bien esa noche. La ansiedad lo mordía por dentro. Aún así, se presentó a la hora exacta, camisa limpia y sombrero en mano. La oficina del alcalde era sencilla, pero imponente para él. Estaba acostumbrado al polvo, no al mármol del piso ni al eco de techos altos. En la recepción, una mujer mayor de expresión dura lo recibió con frialdad. «Espere aquí, el alcalde lo llamará». Pasaron 20 minutos que le parecieron una eternidad. Finalmente, lo hicieron pasar. Adentro, tras un escritorio ancho, estaba el alcalde Rosales. Alto, de bigote espeso, manos suaves y mirada escrutadora. A su lado, una mujer de ropa elegante y expresión apesadumbrada. Doña Hortensia, su esposa. «¿Usted es don Evaristo, el nuevo dueño de unas tierras cerca del arroyo?» «Sí, señor, para servirle». «Nos han hablado de usted», interrumpió la mujer. «Dicen que ayudó a un anciano en el cerro, que lo cargó en brazos, que tiene un corazón noble». Evaristo no supo qué decir. «Nuestra hija», continuó ella, «está enferma, gravemente. Hemos gastado todo en médicos, pero lo que tiene no lo cura ningún hospital». Rosales tomó la palabra, bajando el tono. «No venimos a pedirle curas milagrosas, Evaristo. Lo que queremos es algo que, por extraño que parezca, solo usted puede ofrecer. Nuestra hija, Jimena, tiene una enfermedad del ánimo. No habla, no ríe, no come sola. Desde que falleció su abuela, se encerró en sí misma.
Los doctores dicen que está sana físicamente, pero su espíritu está apagado. Doña Hortensia se adelantó. Un terapeuta nos dijo algo que al inicio nos pareció absurdo. Dijo que necesitaba estar con alguien simple, alguien sin pretensiones, con una vida real, lejos de los lujos. Un entorno donde la niña pueda ver que la vida sigue, incluso entre los que sufren. ¿Y qué tiene que ver conmigo?, preguntó Evaristo, confundido. El terapeuta habló de campo, de tierra, de animales. Y alguien mencionó sus tierras, su historia, su hijo, su sencillez. Rosales se puso serio. Queremos pedirle que nos deje llevar a Jimena con usted y su familia durante 2 semanas. Que comparta sus días con ustedes. Le pagaremos bien, claro. Evaristo tragó saliva. Era demasiado. Yo no sé tratar a nadie enfermo. No tengo experiencia. Solo sé tú mismo, interrumpió doña Hortensia. Eso es lo que ella necesita, ver vida normal, ver dolor y también ver esperanza. Evaristo pensó en Mateo, en Luz Helena, en la tierra que apenas comenzaba a conocer. Y pensó que quizá lo que había vivido hasta ahora lo estaba preparando para algo más grande. No quiero dinero, dijo al fin. Pero si usted me pide que trate a su hija como a una más, lo haré. Porque si algo sé, es vivir sin nada. Y aún así encontrarle sentido a cada día. Rosales lo miró largo rato. Luego, asintió. Gracias, Evaristo. No sabe lo que esto significa. Lo que ninguno sabía era que esa niña iba a cambiar la vida de todos en esa casa. Jimena llegó un viernes por la mañana. Bajó del coche oficial sin decir palabra, con una mochila ligera y los ojos fijos en el suelo. Doña Hortensia la despidió con un beso en la frente, con lágrimas mal disimuladas. «Confío en ustedes», dijo antes de marcharse. Don Evaristo, sin saber exactamente cómo debía actuar, solo le ofreció una sonrisa. «Bienvenida, Jimena. Esta es tu casa». Ella no respondió. Caminó hacia adentro como si cargara un peso invisible. Luz Helena le ofreció un vaso con agua. Mateo la observaba con intriga, como si intentara entender su silencio. Durante los primeros días, Jimena apenas hablaba. Dormía mucho, comía poco. Se sentaba a observar por la ventana sin mostrar emoción. Evaristo y su familia no la forzaban. Solo la dejaban estar. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el patio con un trompo viejo, Jimena lo miró en silencio. Él se acercó. ¿Quieres jugar? Ella negó con la cabeza. Está bien, respondió él. Pero si te aburres de estar callada, yo te enseño a lanzarlo. Jimena lo miró por primera vez. No sonrió, pero tampoco se apartó. Al día siguiente, Luz Helena cocinaba tamales en la estufa de leña. Jimena se acercó por curiosidad. Se quedó mirando cómo la mujer movía la masa, cómo armaba cada hoja con paciencia. ¿Puedo ayudar?, preguntó en voz baja. Luz Helena se sorprendió, pero no lo mostró. «Claro que sí, hija. Lávate las manos y ven». Esa tarde, la cocina se llenó de un silencio distinto. No el de la tristeza, sino el de una paz compartida. Don Evaristo observaba todo desde el umbral de la puerta. No decía nada. Pero en sus ojos comenzaba a asomar algo que no había sentido en años. Orgullo. Con el paso de los días, Jimena comenzó a integrarse. No hablaba mucho, pero sus gestos cambiaron. Se le veía menos tensa. Jugaba con Mateo, ayudaba a Luz Helena y acompañaba a Evaristo al campo, donde aprendía cómo se preparaba la tierra. Una tarde, mientras caminaban entre surcos recién abiertos, Evaristo notó que ella se detenía a observar las semillas. ¿Tú sembraste todo esto?, preguntó. Estoy aprendiendo, respondió él. Mi papá dice que el campo es muy duro. Tu papá tiene razón, pero también es generoso. Te da lo que necesitas, si lo cuidas. ¿Como las personas? Evaristo la miró con sorpresa. Sí, como las personas. Jimena bajó la mirada. A veces siento que me rompí por dentro. Cuando murió mi abuela, ¿la querías mucho? Ella era la única que me escuchaba de verdad. Cuando se fue, todo se volvió ruido. Evaristo no dijo nada. Se sentó en una piedra cercana. Yo también he sentido eso, que todo se rompe, que ya no hay sentido. Jimena lo miró.
¿Y qué hiciste? Seguí, aunque no quería, aunque todo dolía, porque tenía a mi esposa, a mi hijo, y un día entendí que seguir no es rendirse, es tener fe en que lo que duele, un día se alivia. Ella respiró hondo, y por primera vez dejó caer una lágrima. Esa noche, Jimena durmió abrazando a Luz Helena, y Mateo, desde su cama, la miró y susurró: «Ya no parece triste». El día 12, Jimena escribió una carta para sus padres. No les decía que quería volver aún, les decía que estaba aprendiendo a respirar. «Aquí no hay ruido», escribió. «Solo tierra, comida sencilla y gente que no espera nada de mí». El alcalde y su esposa llegaron 2 días después. Al ver a su hija, la reconocieron. Y al mismo tiempo, no. Caminaba erguida, hablaba pausado, tenía color en las mejillas. «¿Estás bien, hija?», preguntó la madre conteniendo el llanto. «Sí, no sé cómo, pero estoy mejor». Rosales miró a Evaristo. «¿Qué hizo?». «Nada especial, solo compartimos lo poco que tenemos. A veces, eso es suficiente». El alcalde estrechó su mano con fuerza. «Más que suficiente. Gracias, de verdad». Jimena abrazó a Mateo antes de irse, luego a Luz Helena. Finalmente, se volvió hacia Evaristo. «Gracias por mostrarme que lo sencillo también puede sanar». Él solo asintió. Sus ojos decían lo que su voz no alcanzaba. Pasaron algunas semanas desde que Jimena regresó con sus padres. El alcalde, fiel a su palabra, nunca habló de pagarle a Evaristo, pero a los pocos días llegó maquinaria del municipio para aplanar un camino de tierra que llevaba a sus tierras. «Es para facilitar el acceso a los productores», dijo un funcionario. «Y usted es el primero que se beneficia». Evaristo entendió el gesto y lo agradeció con un apretón de manos sincero. La transformación había comenzado de adentro hacia afuera, y no solo en él. Mateo, que antes jugaba solo, ahora se reunía con otros niños en la parcela, enseñándoles lo poco que sabía. Luz Helena, que vivía preocupada por cada centavo, ahora sonreía al preparar tortillas y regalar alguna a quien pasara. Y Evaristo, él ya no caminaba con los hombros caídos, ni bajaba la mirada. Cada surco que abría con sus propias manos era una línea más de una nueva historia. Una historia que no nacía del oro, sino del barro. «¿Te diste cuenta?», le dijo una noche a Luz Helena. «Desde que cambiamos por dentro, todo afuera empezó a moverse». Ella asintió. Lo miró con ternura. «No fue magia, Evaristo. Fue paciencia y fe». Los vecinos, al principio recelosos, comenzaron a cambiar también. Algunos pasaban por las tierras y se ofrecían a ayudar. Otros solo miraban en silencio, pero ya no con desprecio. Don Teófilo incluso se acercó una mañana. «Si necesitas herramientas, yo tengo algunas guardadas». «Gracias, don Teófilo. Le voy a tomar la palabra». Tomás, en cambio, seguía distante, pero hasta él bajaba la mirada cuando Evaristo pasaba. Un día llegó una carta. Venía de la capital. Estaba escrita con tinta azul y una caligrafía cuidada. Era de Jimena. «Querido don Evaristo, hoy desperté con ganas de escribirle. Me cuesta explicar lo que viví allá con ustedes, pero sé que cambió mi vida. Volví al colegio. Y cuando me preguntan cómo logré recuperarme, les hablo de su tierra, de su hijo, de su casa, de su historia. Gracias por enseñarme que no hay que tener mucho para tenerlo todo». Evaristo leyó la carta varias veces. Luego la guardó en un cajón, junto con los pocos papeles que consideraba valiosos. Una semana después, recibió una invitación formal para asistir como invitado especial a una feria agrícola en la cabecera municipal. Su historia se había corrido. Ya no como la del herrero fracasado, sino como la del campesino que, contra todo pronóstico, levantó su vida con dignidad. «¿Y qué vas a decir allá?», le preguntó Luz Helena. «Lo único que sé decir, que uno no necesita riquezas para sembrar esperanza». Ese día, en la feria, habló frente a decenas de personas. «Yo no estudié, ni heredé nada», dijo con voz firme. «Solo supe que cuando uno da sin esperar, la vida responde. A veces no de inmediato, pero responde.
Las palmas llenaron el auditorio. Algunos lloraban, otros solo asentían. Muchos se acercaron después a estrechar su mano. Usted me recordó a mi papá. Gracias por sus palabras, don Evaristo. Qué orgullo tenerlo en nuestra región. Volvió a casa caminando. Ya no por vergüenza, sino por gusto. Miraba los árboles, los cerros, la tierra, y pensaba en todo lo que esa tierra le había enseñado. En la entrada lo esperaba Mateo, con las manos llenas de lodo y una sonrisa desbordante. «¡Papá! Las primeras matitas están saliendo». Evaristo lo abrazó y sintió que por fin lo tenía todo. En la cocina, Luz Helena servía café, y al fondo, sobre la mesa, un pequeño ramo de flores silvestres. Él se acercó. Una de esas flores, la más azul, le recordó algo. «¿De dónde trajiste esta?» Mateo la encontró en la parcela. Dice que es su favorita. Evaristo la tomó entre los dedos. Suave, delicada, resistente. «Como la vida», susurró. Sí, la vida había vuelto a florecer. El calendario marcaba un año exacto desde aquel día en que Evaristo estuvo a punto de rendirse. Un año desde que salió sin rumbo hacia el monte, cargando el peso de una vida injusta. Un año desde que lo llamaban el hombre de la mala suerte. Pero ese hombre ya no existía. Ahora caminaba con paso firme entre los surcos, saludaba con confianza a quien pasara y, sobre todo, dormía con el alma tranquila. No porque tuviera mucho, sino porque había aprendido el valor de lo que realmente importa. Ese día, Mateo le pidió que lo acompañara a la escuela. Era su primer día en una nueva etapa educativa y quería que su papá estuviera ahí. «Quiero que mis amigos sepan quién eres», dijo, tomando su mano. Al llegar, algunos padres se acercaron a saludarlo. «Don Evaristo, mucho gusto conocerlo en persona. Mi esposo siempre habla de usted. Gracias por lo que ha hecho por el pueblo». Evaristo solo asentía. Aún no se acostumbraba a tanto reconocimiento, pero ya no lo rechazaba. Lo entendía como una consecuencia natural de lo que había sembrado. No en la tierra, sino en los corazones. Esa tarde, al volver a casa, encontró una caja de madera en la entrada. Adentro, una nota con letra pequeña. «Para quien nos enseñó que el bien se da sin mirar a quién. Jimena». Dentro había un dibujo de la parcela, hecho a mano, y un pequeño álbum con fotos de su estadía en la casa. Mateo y ella jugando, Luz Helena cocinando, Evaristo sembrando. Lo cerró con cuidado, y en ese momento lo entendió todo. Todo lo que alguna vez pareció pérdida había sido preparación. El desprecio del pueblo, la pobreza extrema, las lágrimas de su hijo, la vergüenza de llegar sin nada. Todo eso lo había moldeado. Le enseñó a no romperse. Le enseñó que la dignidad no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno da, incluso cuando no le sobra nada. Esteban Mendieta pasó a visitarlo esa tarde. «¿Y ahora qué sigue para ti, Evaristo?» «Seguir sembrando, tierra, valores, lo que se deje. ¿Y no extrañas tu antigua vida?» «No, porque allá sobrevivía. Aquí, vivo». Ambos sonrieron. El sol comenzaba a esconderse cuando Evaristo subió al pequeño cerro detrás de su parcela. Desde ahí se veía todo. Las tierras, su casa, el pueblo, y más allá, las montañas que antes parecían barreras. Ahora eran parte del paisaje. Respiró profundo. «Diosito, si alguna vez dudé de ti, perdóname. No entendía que los caminos más difíciles a veces llevan a los destinos más hermosos». Recordó la frase de Jimena. «Gracias por mostrarme que lo sencillo también puede sanar». Sí, sanar. Eso había hecho. A su familia, a sí mismo, y, sin querer, a otros. Se sentó en una piedra, como aquel día en que pensó que su vida se acababa. Pero ahora no sentía oscuridad, sentía plenitud. «Un solo acto de bondad», dijo en voz baja. Solo eso bastó para cambiarlo todo. Y esa es la verdad que muchos olvidan. No siempre necesitas dinero, poder o suerte para transformar tu vida. A veces, solo necesitas un momento de generosidad, una mano tendida, una decisión que nace del corazón.
Así terminó la historia de don Evaristo. No con lujos, ni con títulos, sino con respeto, con amor, con propósito, con legado. Y si alguna vez sientes que estás en el fondo, sin salida, sin suerte, piensa en él. Recuerda que aquel herrero sin clientes, sin comida y con el alma rota, fue el mismo que con un solo gesto cambió su historia, la de su familia y la de un pueblo entero. No lo olvides. Cuando das sin esperar nada, la vida te devuelve más de lo que jamás imaginaste. Decían que yo era el hombre de la mala suerte, pero ahora sé que la suerte no se encuentra, se construye y empieza con un acto de bondad. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Quizá alguien allá afuera necesita saber que no estás solo. Suscríbete, deja tu like y recuerda, lo que das, vuelve. Siempre.